La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es el saludo trinitario de San Pablo al concluir su carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 13, último versículo 14. Eso explica mucho la comunión entre Dios, la Trinidad, y a nosotros los cristianos que vivimos y creemos en la comunión de los santos. Con esa palabra te doy la bienvenida a esta serie de reflexión sobre la intercesión. Hoy comparto con ustedes la belleza y la importancia de orar en común, orar como comunidad, orando, conectándose como familia. La cadena de oración, ¿qué importancia tiene? ¿Qué necesidad tiene? El fundamento de ese ejercicio se encuentra en nuestra profesión de fe, en la comunión de los santos, la comunicación entre los santos gloriosos, los santos que sufren purgatorio y nosotros los santos militantes que están en la tierra. Esa es la primera base de la importancia de orar en común. En cada Eucaristía es el lugar privilegiado de esa comunión entre los santos, orar en común. ¿Qué significa orar en común? ¿Qué significa unidos en oración, como solemos decir muchas veces, unidos en oración? Es nada más que estar unidos, orar en comunión del Espíritu con otras personas, unidos con una intención o más intenciones, unidos con el tiempo o la hora de oración, el día de oración o el lugar del encuentro, unidos por intención, por hora, por tiempo, por lugar. Esa es una explicación básica sobre qué es orar en común. El fundamento, como venía a decir, como ya dije, es nuestra fe en la comunión de los santos. San Pablo nos escribe en Romanos 12, 4 a 5. Nadie vive por sí mismo. Somos miembros de Cristo y cada uno conectado uno a otro. Ningún cristiano es una isla. Estamos siempre conectados porque formamos parte del cuerpo. Y en el cuerpo todas las partes, todos los miembros son importantes. Y otra base es que Jesús, en oración de Padre Nuestro, Mateo 6 o Lucas 6, nos enseñó a orar Padre Nuestro. No nos dijo Padre mío. Nos enseñó a decir Padre Nuestro. Es decir, orando siempre estamos en comunión con los demás. La base de qué es orar en común. Y les cuento, entre muchas otras cosas que molestan al enemigo, a Satanás, entre las cosas o la vivencia o de la fe cristiana que le molesta, que es como una batalla contra él, el diablo maligno, una de las cosas que molesta mucho y desorganiza el plan del diablo es la unión de los cristianos en oración. Cuando los cristianos se reúnen para orar, el enemigo se molesta. El diablo está molesto cada vez que los cristianos se ponen de acuerdo. Y por eso una de las cosas donde el diablo brilla mucho es causar división entre los hermanos, división entre los cristianos. Todos sabemos que
una de las heridas más profundas en el corazón de Jesús sobre su iglesia es las facciones, las divisiones en el cuerpo de Cristo, la iglesia, que comenzó en el siglo XVI. Bien, entonces cada vez que los cristianos se reúnen con un común objetivo, bajo una intención, especialmente para orar, es una amenaza, una molestia a los cristianos. Soy testigo de lo que sucedió una vez cuando los intercesores se reunieron en una casa para orar. Había amenazas y persecución del diablo a través de la sociedad y grupos ocultos como masonería, que amenazaba a los sacerdotes, también los hijos de Dios, y tienen una casa donde se reúnen. Después de mucho tiempo, los cristianos decidieron hacer una oración estratégica. Reunieron en intención y oración y ayuno. En una noche estaban en la vigilia, toda la noche alabando al Señor, intercediendo, y de repente el fuego brotó en esa casa donde suelen reunir, donde tienen su templo. Un fuego de arriba hasta abajo avasalló la casa, ese templo del diablo. La fuerza de orar en común, unidos en un lugar, en una intención, por ejercicio espiritual, por ayuno. La importancia de orar en común. Entonces, entre otras cosas que molesta el diablo, uno de ellos es el encuentro, la unidad entre los cristianos, el encuentro de grupo de oración entre los cristianos, el acuerdo en objetivo, en acción, en oración entre los cristianos. Pues orar en común es hacer enojar al diablo, es desorganizar el plan del enemigo cuando nos ponemos de acuerdo para rezar, para hacer una cadena de oración, para hacer ejercicios espirituales en conjunto, para reunirnos a orar. Estamos desorganizando el plan del enemigo. Por eso, cada cristiano que se une en oración con los demás está participando en hacer acabar, desorganizar, soltar la cadena del enemigo contra los cristianos. Bien, en la Sagrada Escritura encontramos instancias y ejemplos de orar en común. Vamos primero en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Después de Pentecostés comenzó la iglesia y los cristianos daban testimonios al nombre de Jesús, daban testimonios al poder de su resurrección. La primera curación después de la conversión de más de 3,000 hombres en el día de Pentecostés. El siguiente milagro fue la curación del paralítico en la puerta del templo, realizado por Pedro y Juan. De ahí desató la persecución. Igual los cristianos, los discípulos siguieron predicando, dando testimonio. Al final agarraron a Pedro y le metieron en la cárcel, algunos de ellos. Y cuando el ángel se fue a sacar a Pedro de la cárcel, cuando les juntaron y les amenazaron, no hablar más de ese nombre. Cuando el ángel liberó los discípulos, ¿qué hicieron? Vamos, dice la oración de la comunidad. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, empiezo a leer del versículo 23. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, y continúa la oración, y bajamos. Y cuando terminaron de rezar, ahora yo leo de 31. Puedes seguirme y leer todo lo que dijeron en la oración, pero énfasis, todos a una elevaron su voz a Dios. Unidos en oración, elevaron su voz a Dios. En versículo 31, cuando terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos
y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Ese llamamos el segundo Pentecostés. El primero Pentecostés sucedió en capítulo 2 de Hechos, cuando Jesús cumplió el plan, unidos con María. Ese día predicó Pedro, 3,000 hombres más se convirtieron. El segundo, cuando la persecución estaba fuerte. Después de salir de la detención, se unieron los discípulos en un edificio a una voz, unidos en oración, bajo una intención, que Dios manifieste en esa situación, que el Espíritu Santo les dé el poder, la fortaleza de seguir anunciando su reino. Y tembló el edificio y se llenaron de nuevo el Espíritu Santo. Unidos en oración, orando en común, hacemos suceder el segundo Pentecostés. Desatamos de nuevo el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre la comunidad, sobre la vida de las personas. Y estamos fortalecidos a seguir en contra del corriente y amenazas del enemigo en el mundo. En ese tiempo, más que nunca, de la amenaza de COVID-19 y con todas las formas en que Satanás está utilizando ese tiempo para atacar a la iglesia, atacar a los cristianos, es momento de unirnos en oración para orar en común. Muchos cristianos están desanimados, muchos están cayendo en pecado, no hay más confesión, entonces están ya todos tranquilos en pecado, compraron ya lote, construyeron casa, ya viven en su pecado, no molestia. Algunos ya tienen mucho permiso de no tener molestia porque ya no hay misa, no hay confesión abierta así. Más que nunca debemos unirnos en oración para que las familias se fortalezcan, los cristianos se despiertan, que siguen llenos de fuerza de Dios para seguir evangelizando y dando testimonio. Orar en común. Otra instancia, vamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 14. Pablo realizando su misión con Bernabé, primer viaje de San Pablo, su primer viaje misionero. Llegaron en un pueblo, después de anunciar la palabra de Dios en Listra y Derbe, llegaron también en Antioquía y Iconio. Y había mucha gente y empezaron a anunciar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó allí? Hechos de los Apóstoles capítulo 14. Ahora yo leo a partir de versículo 19. Luego llegaron unos judíos de Antioquía y Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Se pusieron en contra de Pablo y sus compañeros. Pero se persuadieron a la gente a que les dieran la espada y al final apedrearon a Pablo, le tiraron piedras. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Versículo 20. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró a la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Atención, Pablo apedreado por la persecución del enemigo del Evangelio, enemigo de la Biblia, enemigo de la familia, enemigo de la vida. Quedó casi muerto. Los enemigos pensaron que ya murió. La arrastraron, le dejaron ese malhechor que muera. Pero ¿qué pasó? Sus discípulos lo rodearon y se levantó. Orar en común es unirnos en acuerdo de disciplina espiritual, de ayuno, de día, de tiempo, rodear el pueblo cristiano, rodear los enfermos, rodear los decaídos, rodear los que están cansados, rodear la iglesia, los sacerdotes, obispos y el papa, rodear la familia, rodear a todos para que se levanten. En oración en común, rodeamos los decaídos, los cansados, los desanimados,
los apedreados por el enemigo, para que se levanten. Ese es orar en común. Sus discípulos lo rodearon y se levantó. Ese es el momento de unirnos en oración en común para que las familias caídas se levanten, los cristianos caídos se levanten, que la iglesia se pone fuerte otra vez y sigue su misión, que los obispos se papan, los sacerdotes, los religiosos se levanten, que los jóvenes descubran su vocación, que se levanten, que los matrimonios se sanen y se levanten. Ese es orar en común. Entonces, orar en común es elevar nuestras voces juntos, como hicieron los apóstoles en Hechos 4, por una causa dirigida a Dios. Hace temblar el edificio, hace bajar el Espíritu Santo. Orar en común hace despertar, levantar los caídos, los cansados. Bien, ¿en qué consiste, pues, cómo debemos orar en común? ¿Cómo se ora en común? ¿Qué es orar en común? ¿Qué es unidos en oración? Esa campaña que estamos haciendo, que queremos hacer 90 días y algo, con 90 personas y más. ¿Qué es orar en común? O la campaña de Mil Ave María que estamos haciendo, o la persona que está en novena. ¿Qué es? ¿Cómo se hace oración en común? Cadena de oración. ¿En qué consiste? Cadena de oración, orar en común, consiste, 1, unidos en ayuno o abstenencia. Y por eso hemos dicho en ese ejercicio, al iniciarle los primeros 3 días, nos uniremos en oración de pan y agua. Vamos a explicar más bien en detalles esa oración de pan y agua en el grupo. ¿Cómo se puede realizar teniendo en cuenta algunas personas que tendrían razones y dificultades de salud? Pero primera condición, un ejemplo, una forma de unirnos en oración en común es unidos por ejercicio espiritual de ayuno. Ayunar, todos estamos ayunando 6 a 12. Todos estamos ayunando no comer carne. Todos estamos ayunando con pan y agua. Todos estamos ayunando a partir de 3 hasta 6. Unas cuantas personas unidos en ejercicio espiritual de ayuno o de abstenencia. Esa es una forma de unirnos en oración, orar en común. Otro ejemplo es orar al mismo tiempo. Hemos recibido mucha invitación en campaña, a veces el Papa dice a las 9 horas de Roma. Entonces se dice en Paraguay a las 3, en Uruguay a las 6, en Nigeria a las 10, en Brasil a las... Entonces, que todo el mundo se une en la misma hora. Orando en la misma hora es unidos en oración. También orar en común. Misma hora, mismo tiempo. Otro ejemplo es orar por la misma intención. Viernes decimos, hoy estamos todos rezando por, Alicia que está enfermo. Todo en este día es nuestra oración por él. Hoy nuestra oración es por el fin de COVID-19. Hoy nuestra oración, intención es por la restauración de todos los matrimonios rotos. Hoy nuestra oración es para que los jóvenes de esa parroquia descubran sus vocaciones. Hoy nuestra oración, intención es por los sacerdotes o por los obispos. Orar por una misma intención. Nuestra intención es para la liberación de Carmen, para la liberación de una persona que está poseída o obseída. Es orar por la misma intención. Ese es también ejemplo de orar en común. Otro ejemplo de lo que hemos mencionado, reunidos en el mismo lugar, con un mismo objetivo. Cuando, por ejemplo, estamos reunidos en la Eucaristía, estamos reunidos en el grupo de oración, con esa palabra se utiliza más en la renovación carismática, en el grupo de oración, estamos reunidos con el mismo objetivo, estamos orando en común. La Eucaristía también es lugar por excelencia de orar en común. A pesar de que mucha gente está distraídos con su teléfono, su mente, su corazón, en su negocio, en su familia, ese no ayuda a orar en común, es con el mismo objetivo. En común, reunidos en el mismo lugar,
con mismo objetivo y misma intención. Esa es instancia de orar en común. La eficacia, la belleza de orar en común viene del acuerdo común establecido. La fuerza, su eficacia viene en que el acuerdo común, todo está cumpliendo la misma cosa, misma condición, mismo sacrificio de ayuno, de hora, de lugar, de intención. Esa es la eficacia de orar en común, viene en esa unidad de intención, de objetivo, de ejercicio. De ahí viene la unidad en el espíritu, el cumplimiento de las condiciones establecidas. Esa es la fuerza, la eficacia de la oración en común. Ese ya te dice muchas cosas. Si al contrario, no hay cumplimiento, si hay infidelidad del cumplimiento de las condiciones, ¿qué sucede? Se destruye la oración. Por ejemplo, decimos, esas 90 personas o esas 90 y algo personas, el 13, 14, 15, esa es la condición. Algunos dicen, sí estoy, pero después hacen otra cosa, van quizá a bajar vino, a bajar asado, es que están destruyendo la oración. O decimos, a las 9 un grupo está unido, a las 9 cada persona en su casa va a rezar. Algunos a las 9 están mirando películas, están durmiendo, está destruyendo el espíritu de oración. El viernes estamos unidos en oración con abstencia de cero carne. Y ese día alguien no observa ese, está destruyendo la oración. Es decir, la infidelidad al acuerdo de uno o más personas es contraproducente a la oración en común. Me acuerdo de los días que era más joven en el grupo de oración, tenemos un grupo de intercesores y solemos observar ayuno, oración, preparar por un ministerio. Tenemos una liberación en una casa y preparamos normalmente con días, tenemos nuestros días y este día también oración, ayuno y después nos vamos. Pasó que un hermano no cumplió y vino con nosotros pensando que nadie va a saber. Empezamos a orar, empezamos a orar por la liberación. De repente la chica poseída, obseída, se cayó, pero se lanzó, agarró a ese hermano, se tiró sobre, le agarró, la con puñadas. Si has participado, has visto el lugar de liberación, ve que los que están obseídas, tienen una fuerza inmensa. Ese ya te dice todo, que es una realidad para todos los que dicen que el demonio no existe. Vas a ver una nenita, 2, 3 hombres no le pueden atajar. Algunos de esta comunidad ya son testigos de lo que estoy diciendo. Se agarró ese hermano casi con todos nosotros reunidos para sacarle, desatarle. Y después que descubrimos por qué, él rompió la unidad de oración. Y ese día casi no logramos nada más. La consecuencia de ser infiel a la unidad de oración a través de las condiciones establecidas. Por eso, cuando algo así sucede, se dice, ¿quién no cumplió, por favor, aparte? O vaya a hacer confesión o avisar al coordinador, al sacerdote. Sí, con ese se puede remediar. Pero pretender que estamos unidos, pero no está cumpliendo las condiciones, contraproducente a la oración en común. Porque allí Satanás viene para reírnos. ¿Viste? Dicen que están haciendo, pero no están haciendo. Con eso ya hay cizaña, hay división en la intención. Ojo, el caso de orar en común. Entonces la infidelidad a cumplir las condiciones es contraproducente a la eficacia de la oración en común. Pues la oración en común es poderosa porque hay comunión, hay unidad de intención en ejercicio, en lugar, en hora. Por último, concluye compartiendo con ustedes la profecía de Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Oración en común. Dios siempre espera que sus hijos
los profetas intercesores participan en lo que llamamos el consejo divino, en la reunión celestial. Porque Jeremías 23, voy a leer a partir del versículo 18. Pero ¿quién de ellos ha asistido a una reunión con Yahvé? ¿Quién ha visto y oído su palabra? ¿Quién se ha fijado en sus palabras para transmitirlas? El temporal de Yahvé estalla, una tempestad se desencadena y se precipita sobre las cabezas de los impíos. Dios espera que sus profetas, que los intercesores participen en su consejo, en la reunión, en oración en común. ¿Para qué? Para escuchar, para intervenir, como decía en oración de intercesión, para impedir la mano de Dios o al avance del enemigo contra su pueblo. Pero ¿quién participa? Dios busca un hombre. ¿Quién? Busca que participemos en el consejo divino, en oración en común. Así, muchas veces los formados y preparados en ese ministerio, orando en común, reciben intervenciones divinas, mensajes, revelaciones, para cómo actuar y proceder. Y en el versículo 22 de ese mismo texto, y dice, ¿acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Entonces, que transmitan mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse a su mal camino y de sus obras perversas. Entonces, Dios quiere que participamos en el consejo divino, en una reunión con Él, orando en común, para poder hacer volver el pueblo a Dios, para impedir el avance del enemigo. Y ahora queremos impedir el avance de COVID-19, que vemos ya que ha sido como una herramienta del enemigo para impedir la obra de Dios, para impedir a los cristianos tener acceso a los misterios que nos da la vida, para desanimar a los cristianos, para traer sufrimiento económico en la vida de las personas. Es el momento de participar y orando en común y pertenecer a ese consejo divino para impedir la mano del enemigo y su avance. No te desanimes. Vamos a practicar siempre el ejercicio de orar en común. ¿Por qué molesta a Satanás? A Satanás le gusta división, dispersar las intenciones, contra uno a otro. No hay comunión, pero los hijos del mal, de oscuridad, saben cómo hacer acuerdo. Los masones se conocen y se conectan contra los cristianos en el corte. Ellos se conocen. Los que hacen mal, se dice, por ejemplo, un proverbio en el pueblo, las prostitutas se conocen en el camino. Los que practican el gay se conocen por señales y se juntan. Los hijos de Dios debemos unirnos en común acuerdo en el espíritu de ayuno, disciplina para luchar. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te haga fuerte, comprometido a ese compromiso. Juntos venceremos. Divididos, el enemigo nos ataca. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.